El eco de una tarjeta de presentación al caer sobre el pulcro mármol, un sonido casi imperceptible, resonó como un trueno en el ahora gélido vestíbulo del Banco El Horizonte. La tarjeta, blanca y sencilla, se posó con una quietud ominosa junto a las esparcidas cenizas de lo que, minutos antes, había sido un cheque de proporciones monumentales. Tomás, el robusto guardia de seguridad, se inclinó. Su rostro un mosaico de confusión para leer el texto impreso con una tipografía sobria. Sus ojos, antes llenos de autoridad, se vaciaron de color en cuestión de segundos, la sangre abandonando sus mejillas como una marea en retirada. Mateo Solís, susurró, la voz apenas un hilo. Presidente y director general de Grupo de Capital Solís. La mujer que transmitía en vivo, con el teléfono aún tembloroso en sus manos, forzó el zoom de la cámara sobre la tarjeta, su respiración agitada llenando el micrófono. Los comentarios en la pantalla explotaron, miles de espectadores en línea compartiendo la misma incredulidad, el mismo shock visceral. ¿Qué? ¿Esto es real? Es posible. Un giro inesperado, el CEO. Las palabras se agolpaban, incomprensibles. Una avalancha digital que reflejaba el caos interno del vestíbulo. Ricardo Montoya, el gerente de la sucursal, un hombre cuya arrogancia había dominado el aire hace instantes, intentó una risa forzada, hueca, que no llegó a sus ojos. «Por favor», espetó, intentando aferrarse a la última brizna de su desvanecida confianza. Cualquiera puede imprimir tarjetas de presentación falsas en una copistería por unos cuantos euros. ¿Qué sigue en tu repertorio de trucos? ¿Un pasaporte falso? ¿Una licencia de conducir adulterada para complementar tus tarjetas de crédito robadas? Mateo Solís, el hombre hasta ahora silente y humillado, ignoró las palabras de Ricardo como si fueran el zumbido de un insecto molesto, con una lentitud deliberada, casi ceremonial. Deslizó la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, extrayendo una elegante y costosa tableta plateada. Sus dedos, con una familiaridad que denotaba años de uso constante y dominio absoluto, navegaron por la pantalla táctil. Abrió la aplicación móvil del Banco El Horizonte, no la interfaz común de los clientes, sino un portal oculto, exclusivo, que la mayoría de los mortales ni siquiera sabía que existía. El acceso para miembros del Consejo de Administración. La pantalla, con su inconfundible diseño corporativo en azul profundo, destelló. Acceso corporativo al Consejo. Personal autorizado únicamente. Acceso restringido. Mateo, sin una pizca de vacilación, ingresó sus credenciales, la memoria muscular de décadas de liderazgo guiando sus movimientos con una precisión milimétrica. La pantalla se actualizó, revelando un perfil detallado, nítido, innegablemente oficial. Mateo Solís, accionista principal, 75% de participación, Grupo de Capital Solís. Cargo: presidente del Consejo de Administración, miembro del Consejo desde enero de 2018. Próxima reunión programada. Martes, 15 horas. Sesión de emergencia. Revisión de estándares de servicio al cliente. Nivel de acceso de seguridad. 10. Acceso ejecutivo completo. El radio de Tomás, el guardia de seguridad, se deslizó de su mano súbitamente inerte, chocando con estruendo contra el mármol, justo al lado de las cenizas del cheque. El sonido resonó en el vestíbulo ahora completamente silencioso, como un disparo que anunciaba el fin de una era. Elena Ríos, la subgerente, exhaló un jadeo audible. Su mano, de dedos cuidadosamente manicurados, volando a cubrir su boca en estado de shock. Dios mío, Ricardo, ¿ves lo que dice? ¿Comprendes lo que esto significa? La mañana había comenzado con un sol resplandeciente que prometía un día ordinario en la bulliciosa capital. En la sucursal central del Banco El Horizonte, el ambiente era el habitual zumbido de la actividad bancaria,
mezclado con el aroma tenue a café recién hecho que emanaba de la pequeña estación de cortesía. Mateo Solís, un hombre de 45 años, con un rostro marcado por la seriedad y una mirada profunda, entró en la sucursal. Vestía unos jeans desgastados por el tiempo, una sudadera gris y zapatillas blancas, una elección de atuendo que contrastaba con la opulencia del vestíbulo de mármol pulido y las doradas columnas que lo adornaban. Para un observador casual, Mateo era simplemente otro cliente más. Quizás uno que no encajaba del todo con el perfil de los acaudalados usuarios que frecuentaban esa exclusiva sucursal. Se dirigió al mostrador de atención, con un cheque en la mano, un documento que, en su simplicidad, ocultaba una historia de proporciones asombrosas. En su interior, sentía una extraña mezcla de anticipación y una ligera inquietud. No era la primera vez que visitaba una de sus sucursales de incógnito, buscando una perspectiva genuina, sin los filtros ni las máscaras que la jerarquía solía imponer. Hoy, sin embargo, algo se sentía diferente, una especie de premonición. Ricardo Montoya, el gerente de la sucursal, era la personificación de la opulencia y el autoelogio. Su traje italiano impecable, su corbata de seda brillante y su cabello perfectamente peinado proclamaban su éxito a los 4 vientos. Su oficina, adornada con maderas nobles y vistas panorámicas de la ciudad, era su trono. Ricardo creía firmemente en la primera impresión, en el poder del estatus y, sobre todo, en su propio infalible juicio. Cuando Tomás, el guardia de seguridad, le informó sobre un cliente sospechoso con un cheque de valor inusual, Ricardo no dudó en actuar. «Tráiganmelo», ordenó con un gesto desdeñoso, su voz teñida de impaciencia. Poco después, Mateo fue escoltado por Tomás hacia el centro del vestíbulo, donde Ricardo lo esperaba, con una sonrisa de tiburón en el rostro. El reloj digital en la pared marcaba las 48 horas, 12 minutos antes de una reunión crucial para Mateo, una que Ricardo desconocía por completo, una que estaba a punto de adquirir una importancia inesperada. «Su tipo no merece dinero real, muchacho. Esta basura falsa se quema». La voz de Ricardo Montoya resonó con una suficiencia que dolía. En su mano, un encendedor de plata relucía, reflejando las luces del techo. Con un movimiento arrogante, el fuego lamió el borde del cheque de 2.8 millones de euros. Las llamas danzaron, consumiendo el papel como si fuera una efímera ilusión. Ricardo lo mantuvo en alto, asegurándose de que todos, clientes y empleados por igual, fueran testigos de la destrucción. Luego, con un desdén calculado, dejó caer los fragmentos ardientes a los pies de Mateo Solís. Mateo, a sus 45 años, ataviado con jeans descoloridos y una sudadera gris, no se inmutó. La pira diminuta crepitó entre sus zapatillas blancas, el olor acre a papel quemado comenzando a impregnar el aire, un presagio del humo que llenaría el vestíbulo. Ricardo, no satisfecho, clavó el tacón de su zapato de cuero italiano en las cenizas, girando lentamente, manteniendo un contacto visual desafiante con Mateo. Era un gesto de poder, de aniquilación, destinado a aplastar cualquier atisbo de resistencia. «Miren esto», anunció Ricardo a la creciente multitud de curiosos, su voz retumbando con un falso orgullo. «Problema resuelto». 3 clientes sacaban sus teléfonos para grabar la escena. Una joven rubia transmitía en vivo, susurrando comentarios cargados de morbo. Tomás, el guardia de seguridad, se acercó, la mano en su radio, su expresión dividida entre la autoridad y la incomodidad. «Señor, debe irse», dijo a Ricardo, aunque sus ojos seguían fijados en Mateo, quien seguía inamovible. La calma de Mateo era una anomalía, un desafío silencioso a la furia de Ricardo. Su mano se movió, apenas un atisbo. Hacia el bolsillo de su chaqueta se detuvo y luego cayó. El reloj digital seguía su curso. Marcando las 14:48, la humillación se profundizaba, pública, innegable. Pero, ¿quién era el verdadero objetivo de esa humillación? ¿Y por qué Mateo no mostraba ni un ápice de emoción?
En su interior, una tormenta perfecta de análisis y decisión se gestaba. El tiempo, para él, corría de forma diferente. «Todos, miren esta obra maestra», Ricardo exclamó, señalando las cenizas humeantes en el impoluto suelo de mármol. «¿Vieron cómo manejé ese cheque falso, verdad? ¿Verdad? Lo quemé justo frente a él. Problema resuelto». Mateo permaneció inmóvil, los fragmentos carbonizados adheridos a sus zapatillas, como medallas de un combate silencioso. El aire se espesó con el olor a papel chamuscado. Finos hilos de humo se elevaban de los restos negruzcos, esparcidos sobre la superficie prístina del mármol, profanándola. Elena Ríos, la subgerente, una mujer eficiente y con un agudo sentido de la observación, se acercó, la preocupación arrugando su frente. «Ricardo, quizás deberíamos…», comenzó, nerviosa, mirando a la multitud que crecía con cada segundo. «Silencio, Elena». Ricardo la interrumpió, sus ojos brillando con una satisfacción depredadora. No había lugar para la duda en su espectáculo. «Señor, ¿cuál es su verdadero nombre? Y no me dé una identidad falsa que coincida con ese cheque sin valor que acabo de incinerar para que todos lo presencien». La mujer que transmitía en vivo inclinó su teléfono, primero hacia las cenizas, luego hacia el rostro de Mateo. Su contador de espectadores ascendía sin cesar. 47, 146, 312, 478 personas observando en tiempo real. Los comentarios inundaban la pantalla. «Dios mío, lo quemó. Gerente salvaje, banco y cheque». Eran algunas de las etiquetas que se volvían tendencia. Ricardo pateó el montículo de cenizas con su zapato italiano, esparciendo aún más los restos. «Entras a mi banco con ropa de segunda mano y un cheque falso más grande que el salario anual de la mayoría. ¿Creíste que podrías engañarnos? Miren esto de nuevo». Con un giro final de su talón, pulverizó los últimos fragmentos, reduciéndolos a polvo. Una elegante clienta de edad avanzada, vestida con un traje de Chanel, aplaudió suavemente desde su posición cerca del área de inversiones. «¡Bravo, Ricardo!», exclamó, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. «Así es exactamente como se trata a su gente. Quemar primero, preguntar después». Otros clientes comenzaron a agruparse, atraídos por el espectáculo y el penetrante olor a papel quemado. Un empresario con un traje de Brooks Brothers asintió con aprobación. «Debería haber hecho eso desde el momento en que entró», murmuró, ajeno a la ironía de sus propias palabras. Mateo, con una lentitud que bordeaba la exasperación de la multitud, deslizó la mano hacia su cartera de cuero. La punta de su tarjeta Platino Amex Black asomaba discretamente, un detalle que por su sutileza pasó inadvertido para la mayoría, pero no para Ricardo. Con un movimiento felino y rápido, Ricardo le arrebató la cartera antes de que Mateo pudiera reaccionar, sosteniéndola triunfalmente sobre su cabeza. «Vaya, vaya, vaya, tarjetas de crédito robadas también». Ricardo agitó la cartera como un trofeo, su voz embriagada por el momento. «Señoras y señores, aquí tenemos un paquete criminal completo. Cheques falsos, tarjetas robadas, probablemente una identificación falsa a continuación». El guardia de seguridad habló con urgencia a su radio. «Sí, definitivamente necesitamos refuerzos. Sospechoso de fraude con evidencia destruida y posible propiedad robada». La situación escalaba, cada segundo sumando capas de tensión al drama. Mateo finalmente habló. Su voz, sorprendentemente tranquila, contrastaba de forma chocante con el caos que lo rodeaba. Era una calma antinatural, una quietud en medio de la tormenta. «Señor Montoya», dijo, sus ojos fijos en los de Ricardo. «Quisiera que me devuelva mi cartera, por favor. Cuando llegue la policía, usted podrá explicarles dónde la obtuvo realmente». La sugerencia de robo, proferida con tal serenidad, hirió a Ricardo en lo más profundo de su orgullo. Con un floreo teatral, Ricardo guardó la cartera en su bolsillo.
Y también les explicará cómo consiguió falsificar ese cheque que tuve que destruir para preservar la evidencia. Un adolescente con el cabello teñido de violeta grababa frenéticamente desde la fila del cajero automático, ya subiendo el video a TikTok con la leyenda: gerente de banco quema cheque falso. Fuego vence al fraude. Gerente salvaje. Banco cheque que au justicia. El reloj de pared digital marcaba las 14:52. Mateo lo miró, y por primera vez, los observadores notaron una mínima, casi imperceptible fisura en su composición perfecta. Un tic nervioso, un parpadeo prolongado. Ricardo lo notó. «Oh, ¿llegas tarde a tu próxima estafa?», se burló, gesticulando dramáticamente hacia el montículo de cenizas. «No te preocupes, no irás a ninguna parte pronto. ¿Ves ese montón de cenizas en mi suelo? Eso es lo que le sucede al fraude en el banco del Ricardo Montoya». El teléfono de Mateo vibró repetidamente en su bolsillo, llamadas importantes que ignoraba deliberadamente. El sonido llamó la atención de Ricardo, quien lo consideró una provocación. «¡Apaga eso!», espetó. «Tus cómplices pueden esperar». El contador de espectadores de la transmisión en vivo alcanzó los 650. Los comentarios explotaban en las plataformas de redes sociales. Literalmente lo quemó. Jugada maestra del siglo. Cenizas a las cenizas. Fraude al fraude. El video se compartía simultáneamente en Facebook, Twitter e Instagram. La historia de Ricardo. Su momento de gloria viral, extendiéndose como un reguero de pólvora. Ricardo se regodeaba en su momento de fama, alisándose la corbata de seda y el cabello. Esta es exactamente la razón por la que mantenemos estrictos protocolos de seguridad. Personas como este individuo creen que pueden entrar aquí con documentos falsos y engañar a los honestos trabajadores de esta comunidad. Elena Ríos, detrás del mostrador, se removía incómoda, lanzando miradas constantes entre el montículo de cenizas y la inquietante calma de Mateo. Algo en la escena le gritaba que no encajaba. La clienta de Chanel, con su aire de superioridad, seguía asintiendo con aprobación, susurrándole a su acompañante sobre la necesidad de tener más carácter en el servicio al cliente. Un robusto hombre de negocios cerca de la ventana murmuró en voz alta: «Deberían haber llamado a la policía primero, pero quemarlo definitivamente envía el mensaje correcto a los de su calaña». 3 clientes más se unieron al creciente círculo, teléfonos en mano, grabando cada movimiento. El normal ritmo de la tarde de un martes en el banco se había detenido por completo, convirtiéndose en un escenario de drama en vivo. Los ojos de Mateo se desviaron momentáneamente hacia una tarjeta de embarque de primera clase que sobresalía ligeramente del bolsillo de su chaqueta. La capital a Tokio, salida mañana por la mañana. Un detalle que Ricardo pasó por alto, demasiado ocupado actuando para su público. «Señor, por favor, pase a la sala de espera y aguarde a las autoridades», instruyó el guardia principal, señalando las butacas de cuero cerca de la ventana. «En realidad», dijo Mateo en voz baja, su mirada detenida en los restos carbonizados de su cheque, «creo que ha habido un malentendido importante aquí». Ricardo inclinó la cabeza hacia atrás y se rió a carcajadas, asegurándose de que todos lo escucharan. «El único malentendido es que usted piense que un patético cheque falso funcionaría en mi establecimiento». El reloj marcaba las 14:55. Ricardo se giró para dirigirse a su creciente audiencia de clientes y espectadores en línea. «Esto, señoras y señores, es lo que sucede cuando nos mantenemos vigilantes y protegemos a nuestra comunidad. Quemamos el fraude, protegemos a los inocentes y nunca dejamos que los criminales piensen que pueden superar a los banqueros honestos». La multitud murmuró su aprobación. Múltiples teléfonos seguían grabando tanto el montículo de cenizas como la notablemente compuesta reacción de Mateo. Mateo permitió que los guardias de seguridad lo guiaran hacia el área de asientos, pero algo sutil cambió en su expresión. Miró hacia los restos quemados y esparcidos de su cheque, luego directamente a Ricardo, casi como si estuviera genuinamente divertido por algo que solo él comprendía. Revisó su costoso reloj suizo,
un detalle que Ricardo y su audiencia aún no habían notado en medio de toda la emoción. Exactamente 5 minutos hasta que comenzara su reunión de la junta directiva. La multitud comenzaba a impacientarse, sedienta de más drama. «Elena, ven aquí de inmediato», ordenó Ricardo, su voz resonando con autoridad teatral en el vestíbulo de mármol. «Necesitas presenciar cómo funciona la prevención de fraude en el campo». La subgerente Elena Ríos se acercó a regañadientes, el rítmico clic de sus tacones de diseñador, resonando contra el prístino suelo, donde los fragmentos quemados del cheque de Mateo aún se dispersaban como confeti negro sobre el costoso mármol. Ella miró el montículo de cenizas, luego cambió su mirada al rostro inquietantemente sereno de Mateo. Algo en su profesionalismo le decía que algo no cuadraba. «Toma notas detalladas para tu archivo de capacitación», continuó Ricardo con pomposidad, señalando dramáticamente los restos carbonizados. «Esto es un comportamiento criminal de libro. Cheque falso, cartera robada, probablemente documentos de identificación falsificados. Luego, quemé la evidencia principal antes de que él pudiera destruirla él mismo o pasársela a un cómplice». La audiencia de la transmisión en vivo se había disparado exponencialmente a más de 1,200 espectadores, y el número aumentaba cada segundo. Los comentarios fluían más rápido de lo que los ojos humanos podían procesar. «Esto es absolutamente salvaje. El gerente es una leyenda completa. Al tipo le dieron una paliza. Que llamen al FBI de inmediato. Esto es mejor que Netflix». La mujer rubia que filmaba ajustó su ángulo con pericia para capturar tanto el rostro notablemente compuesto de Mateo como el dramático montículo de cenizas, simultáneamente. Un segundo guardia de seguridad llegó a la escena, respirando con dificultad por su respuesta apresurada desde el otro lado del edificio. «¿Cuál es la situación exacta aquí, Tomás?», preguntó a su colega. «Intento de fraude mayor en curso», respondió el primer guardia con autoridad, señalando a Mateo. «El gerente quemó con éxito el cheque falso. El sospechoso también lleva múltiples tarjetas de crédito robadas». El pecho de Ricardo se hinchó visiblemente con orgullo y autosatisfacción. «Eso es absolutamente correcto, agente. ¿Ve esas cenizas esparcidas por mi suelo? Ese era un cheque fraudulento de 2 millones de euros. ¿Puede siquiera empezar a creer la descarada audacia? 3 adolescentes cerca de la costosa estación de café abandonaron por completo sus cafés de 5 euros para filmar el espectáculo con sus teléfonos. Uno subió inmediatamente a las historias de Instagram con múltiples emojis de fuego. Gerente de banco literalmente quema el cheque de un estafador en tiempo real. Gerente salvaje, puestos banco cheque quemado. Justicia instantánea, viral. Mateo permanecía sentado tranquilamente en la silla de cuero, según las instrucciones, pero su postura seguía siendo extrañamente relajada y segura, en lugar de derrotada. Su costoso reloj suizo captó la luz fluorescente del techo mientras revisaba la hora con una facilidad practicada. 14:57. Exactamente 3 minutos restantes. «Parece usted notablemente tranquilo para alguien a quien acaban de pillar con las manos en la masa», observó Ricardo con satisfacción depredadora, rodeando a Mateo lentamente como un tiburón que huele sangre en el agua. La mayoría de los criminales entran en pánico total cuando su elaborado plan se desmorona de manera espectacular. «¿De verdad?», respondió Mateo en voz baja, su voz profunda manteniendo un tono inquietantemente sereno mientras sus ojos seguían el movimiento teatral de Ricardo. «Oh, miren todos, realmente habla», anunció Ricardo triunfalmente a su creciente audiencia de clientes y espectadores en línea. «Señoras y señores, el sofisticado criminal tiene algo inteligente que decir. Por favor, ilumínenos a todos con sus excusas creativas e historias fabricadas». La anciana clienta de Chanel se acercó a la acción. Su acompañante, igualmente bien vestido, la seguía obedientemente. «Nunca he presenciado algo así en 40 años de banca.
Susurró lo suficientemente alto para que todos los que estaban cerca lo oyeran claramente. Quemar la evidencia fraudulenta allí mismo en el suelo. Una estrategia absolutamente brillante. Un hombre de negocios calvo con un costoso traje de 3 piezas se unió al creciente círculo de espectadores. Deberías presentarte a la alcaldía, Ricardo. Esta ciudad necesita desesperadamente más gente con tu tipo de coraje y acción decisiva. Ricardo se pavoneaba visiblemente bajo la creciente atención y los elogios, ajustándose la corbata de seda de nuevo y alisándose su cabello perfectamente peinado. Simplemente cumplo con mi deber cívico de proteger a los ciudadanos honestos y trabajadores. No podemos permitir que estos elementos criminales piensen que pueden entrar en establecimientos financieros respetables. El teléfono de Mateo zumbó insistentemente en su bolsillo. Miró discretamente la pantalla iluminada. Urgente. Reunión de la Junta de Emergencia comenzando ahora. ¿Dónde estás? Apaga ese dispositivo de inmediato, espetó Ricardo con creciente irritación. Tu cómplice puede esperar indefinidamente tu llamada de coordinación. En realidad, dijo Mateo con calma, levantándose lentamente de su posición sentada. Realmente necesito atender esta llamada en particular. Es bastante importante. Ambos guardias de seguridad se adelantaron de inmediato, las manos moviéndose instintivamente hacia su equipo. Siéntese ahora mismo, señor, ordenó el primer guardia con firmeza. No irá a ninguna parte hasta que lleguen los agentes de policía para procesarlo. El número de espectadores de la transmisión en vivo alcanzó los 1500 y seguía aumentando rápidamente. La mujer que filmaba proporcionó comentarios en vivo entusiastas. Dios mío, todos. En realidad está tratando de irse. El estafador está intentando escapar antes de que llegue la policía. Ricardo echó la cabeza hacia atrás y se rió con dureza, gesticulando dramáticamente hacia los restos quemados esparcidos por su suelo. Mire cuidadosamente ese patético montón de cenizas en mi prístino suelo de mármol. Ese montón de carbono era su gran boleto, ¿verdad? ¿Verdad? Su elaborado plan para un día de pago. Ahora no es absolutamente nada más que partículas de carbono y humillación pública. Elena Ríos se removió incómoda detrás del mostrador de atención al cliente, sus instintos profesionales gritándole que algo no cuadraba. Ricardo, quizás deberíamos tomarnos un momento para verificar ciertos detalles antes de... ¿Verificar exactamente qué? Ricardo la interrumpió despectivamente. El cheque falso está completamente destruido. La cartera robada está debidamente asegurada. Caso definitivamente cerrado. Un recién llegado entró por la entrada principal del banco. Una mujer impecablemente vestida con un costoso traje de negocios que llevaba un maletín de cuero. Se detuvo inmediatamente, notando la inusual multitud y el inconfundible olor a papel quemado que flotaba en el aire. Disculpe, ¿qué sucedió exactamente aquí?, preguntó a un cliente cercano con genuina preocupación. El gerente atrapó a un estafador profesional con las manos en la masa, explicó el empresario con entusiasmo, disfrutando claramente de su papel de narrador. Quemó su cheque obviamente falso, justo delante de todos. Todo el asunto se está volviendo viral en las plataformas de redes sociales. Los ojos de la mujer se abrieron dramáticamente al ver a Mateo sentado tranquilamente en la silla, completamente rodeado de personal de seguridad y una multitud cada vez más hostil. Inmediatamente extendió la mano para coger su costoso teléfono. Ricardo la vio filmar y se dirigió a ella directamente con un toque teatral. Señora, hoy está presenciando la verdadera justicia en acción. Este individuo intentó descaradamente defraudar a nuestra respetada institución con un instrumento financiero, obviamente falsificado. 2.8 millones de euros, añadió la clienta de Chanel servicialmente, su voz goteando indignación. Puede imaginarse tal descaro, la absoluta audacia de esta gente. Un grupo de estudiantes universitarios entró, atraídos de inmediato por la conmoción y el olor a papel quemado. Comenzaron a filmar con múltiples dispositivos, subiendo contenido a TikTok, Snapchat e Instagram simultáneamente.
Mateo volvió a mirar su reloj con deliberada precisión. 14:58. Su expresión facial cambió casi imperceptiblemente, como la de alguien que toma una decisión crítica que lo cambiará todo. Los comentarios de la transmisión en vivo se volvieron cada vez más hostiles y cargados de prejuicios. Enciérrenlo. Comportamiento típico de estafador. Deberían haber llamado a la policía de inmediato. Al menos el cheque falso fue incinerado. Justicia servida en vivo. Ricardo se regodeó por completo en la atención viral. Su voz se volvía progresivamente más fuerte y teatral con cada momento que pasaba. Esto es exactamente lo que sucede cuando las personas trabajadoras y honestas finalmente se enfrentan de manera decisiva al fraude y al comportamiento criminal. No negociamos con criminales. No habilitamos su comportamiento destructivo. Destruimos sus herramientas y exponemos sus elaboradas mentiras para que todos las presencien. La multitud murmuró una fuerte aprobación, creando una cámara de eco de validación. Múltiples teléfonos continuaban grabando desde varios ángulos, capturando la notable compostura de Mateo frente al dramático telón de fondo de fragmentos de papel quemado y crecientes acusaciones públicas. Elena notó algo cada vez más extraño. La ropa de Mateo podría parecer informal a primera vista, pero sus zapatos eran claramente de cuero italiano caro. Su reloj también parecía ser una auténtica artesanía suiza, y la forma segura en que se comportaba no coincidía en absoluto con la narrativa criminal de Ricardo. «Ricardo», susurró con urgencia tirándole de la manga. «Algo no parece estar bien en toda esta situación». «Elena, ahora no». Ricardo la apartó con desdén, demasiado intoxicado por su momento de fama viral y adoración pública para escuchar preocupaciones racionales. El teléfono de Mateo zumbó una última vez con obvia urgencia. Miró cuidadosamente la pantalla, luego la cara engreída de Ricardo, luego las cenizas esparcidas de lo que alguna vez fue su cheque. Por primera vez, desde que entró al banco, Mateo Solís se permitió sonreír genuinamente. 14:59. «Señor Montoya», dijo Mateo con claridad, su voz cortando sin esfuerzo el ruido de la excitada multitud. «Creo que es hora de que tengamos una conversación profesional adecuada». Ricardo se rió con desdén, extendiendo los brazos para dirigirse a su cautivada audiencia. «Oh, ahora quiere negociar. Lo siento, amigo, pero el tiempo de hablar terminó permanentemente cuando intentó pasar ese cheque obviamente falsificado en mi establecimiento». Mateo metió la mano lenta y deliberadamente en el bolsillo de su chaqueta. Ambos guardias de seguridad se tensaron de inmediato, las manos moviéndose instintivamente hacia su equipo de protección. «Muévase con mucho cuidado ahora», advirtió seriamente el primer guardia. La sonrisa de Mateo se ensanchó ligeramente con una genuina diversión. La costosa tarjeta de embarque de primera clase fue visible por un momento antes de que su mano la dejara atrás a propósito para sacar algo completamente diferente. Exactamente un minuto hasta que comenzara su reunión de emergencia de la junta directiva. Un minuto hasta que el cómodo mundo de Ricardo Montoya cambiara para siempre. 15 osos, el mundo cambió. Mateo Solís sacó una simple tarjeta de presentación blanca y la colocó suavemente sobre el mostrador de mármol, directamente al lado de las cenizas esparcidas de su cheque quemado. La tarjeta aterrizó con apenas un susurro, pero el impacto sería sísmico. El guardia de seguridad se inclinó para leerla. Su rostro se puso completamente blanco en segundos. Mateo Solís, presidente y director general de Grupo de Capital Solís. La mujer de la transmisión en vivo hizo zoom frenéticamente con la cámara de su teléfono. Sus manos temblaban visiblemente de emoción. Los comentarios explotaron en la pantalla mientras miles de espectadores leían la tarjeta simultáneamente. «¿Espera qué? ¿Esto es real? Giro argumental del CEO. Esto no puede estar pasando». Ricardo se rió con desdén, aún actuando desesperadamente para su audiencia a pesar de una creciente inquietud. «Oh, por favor. Cualquiera puede imprimir tarjetas de presentación falsas por unos pocos euros. ¿Qué es lo siguiente en su bolsa de trucos?
un pasaporte falso, una licencia de conducir falsificada para que coincida con sus tarjetas de crédito robadas. Mateo volvió a meter la mano en el bolsillo de su chaqueta, esta vez sacando una elegante y costosa tableta. Con facilidad practicada y obvia familiaridad, abrió la aplicación móvil del Banco El Horizonte y navegó con confianza a una sección que la mayoría de los clientes nunca ven o ni siquiera saben que existe: el portal para miembros del consejo. Sus dedos se movieron por la pantalla táctil con la confianza practicada de alguien que usa este sistema a diario. La página de inicio de sesión apareció en un nítido azul corporativo. Acceso al consejo corporativo. Solo personal autorizado. Acceso restringido. Mateo introdujo sus credenciales sin dudar. La memoria muscular guiaba sus movimientos. La pantalla se actualizó sin problemas, revelando su perfil detallado en un formato corporativo nítido e innegable. Mateo Solís, accionista principal, 75% de participación. Grupo de Capital Solís. Cargo: presidente del Consejo de Administración. Miembro del Consejo desde enero de 2018. Próxima reunión programada: martes 15 sin nosotros. Sesión de emergencia. Revisión del servicio al cliente. Nivel de autorización de seguridad: 10, acceso ejecutivo completo. El radio del guardia de seguridad se deslizó de su mano, ahora inerte, chocando ruidosamente contra el suelo de mármol, justo al lado de los fragmentos de cheque quemado. El sonido resonó en el vestíbulo, ahora silencioso como un disparo. Elena Ríos jadeó audiblemente. Su mano, perfectamente manicurada, voló a cubrirse la boca en estado de shock. Dios mío, Ricardo, ¿ves lo que dice? ¿Comprendes lo que esto significa? Eso es obviamente un software falso y sofisticado, interrumpió Ricardo desesperadamente, pero su voz había perdido todo su filo confiado y su teatralidad. Gotas de sudor se formaban en su frente a pesar del aire acondicionado del banco. Cualquiera con habilidades informáticas básicas puede crear pantallas falsas en una tableta. Esto es solo otra capa elaborada de su sofisticado juego de estafa. Mateo giró la pantalla de la tableta hacia la creciente multitud con una lentitud deliberada, asegurándose de que todos pudieran ver con claridad. La cámara de la transmisión en vivo capturó cada píxel en alta definición cristalina. La mujer que filmaba proporcionó comentarios en tiempo real sin aliento. Chicos, esta pantalla dice que es dueño del 75% de todo el banco. ¿Esto es real? Por favor, díganme que esto realmente está sucediendo. El recuento de espectadores explotó exponencialmente más allá de los 2000, mientras el video se compartía frenéticamente en múltiples plataformas de redes sociales simultáneamente. Los comentarios fluían como un incendio digital, moviéndose demasiado rápido para la comprensión humana. ¡Santo cielo! ¿Realmente es dueño del banco? El gerente está completamente despedido. Este es el mejor giro argumental en la historia de Internet. Ricardo está absolutamente acabado. Alguien grabó la pantalla ahora mismo. Una mujer bien vestida cerca del mostrador de inversiones sacó su teléfono y comenzó una segunda transmisión en vivo para sus propios seguidores. Un estudiante universitario comenzó a subir clips a TikTok con leyendas como "el dueño del banco es irrespetado" y "el giro argumental del siglo". La voz de Mateo cortó el creciente caos con una calma y autoridad sobrenaturales. Señor Montoya, ¿le gustaría saber exactamente qué contenía ese cheque que quemó tan dramáticamente para su audiencia? El rostro de Ricardo comenzó a mostrar las primeras grietas visibles de genuina incertidumbre, pero su ego y la humillación pública lo obligaron a redoblar la apuesta desesperadamente. No me importa qué elaboradas mentiras haya impreso en documentos falsos o programado en tabletas robadas. Ese cheque era obviamente falso y lo destruí correctamente para proteger a mis honestos clientes de él. Era mi pago de dividendos trimestral, afirmó Mateo con una precisión fría. De este banco, para mí, como accionista mayoritario y propietario.
El silencio que siguió fue absolutamente ensordecedor. Incluso el aire acondicionado pareció detenerse. Mateo deslizó hábilmente la pantalla de su tableta, revelando registros financieros detallados con el membrete oficial del banco y marcas de agua de seguridad. Dividendo trimestral del Grupo de Capital Solís, Q4 2024, 2.347.000 euros. Autorizado por resolución de la Junta 847B. Aprobado por la Tesorería Corporativa. Emitido el martes 15 de diciembre. Miró pensativamente los fragmentos quemados esparcidos por el costoso suelo de mármol. Luego de vuelta a Ricardo con una expresión de curiosidad casi académica. Acaba usted de quemar 2.347.000 euros de mi dinero personal, señor Montoya, ante las cámaras, frente a múltiples testigos y con miles de personas mirando en línea. El rostro de Ricardo había pasado rápidamente de la confusión a la palidez, a un tono alarmante de verde. La cartera de cuero italiano que contenía la identificación y las tarjetas de crédito de Mateo, de repente le pareció pesar 1.000 kilogramos en el bolsillo de su chaqueta. Su boca se abría y cerraba repetidamente sin producir sonido. Eso no puede ser posible, balbuceó Ricardo finalmente. Su teatral confianza evaporándose como humo en el viento. Mateo abrió otra aplicación en su tableta con familiaridad practicada. El directorio interno de personal del banco. Navegó por el sistema con la obvia facilidad de alguien que ha utilizado estas herramientas innumerables veces antes, alguien con acceso ilimitado. Ricardo Montoya, leyó Mateo en voz alta de la pantalla detallada del empleado. Gerente de sucursal central de la capital. Identificación de empleado, 4847. Salario anual, 30.000 euros. Contratado el 15 de marzo de 2018. Calificación de desempeño, satisfactorio. Supervisor directo. Gerente regional Sofía Navarro. Contacto de emergencia. Lina Montoya, cónyuge. Levantó la vista de la tableta directamente a los ojos cada vez más asustados de Ricardo. Ha estado trabajando para mí durante exactamente 6 años y 8 meses, Ricardo. La anciana clienta de Chanel, que había sido tan vocalmente solidaria y alentadora minutos antes, comenzó a retroceder lentamente hacia la salida. El empresario que con entusiasmo había sugerido que Ricardo se postulara para alcalde miraba con creciente horror, su rostro reflejando la comprensión de lo que había presenciado. 3 adolescentes que habían estado filmando con entusiasmo ahora estaban congelados, sus teléfonos aún grabando, pero sus expresiones habían pasado del entretenimiento al shock. Uno le susurró a su amiga, ¿acabamos de ver a alguien quemar el dinero de su jefe? La audiencia de la transmisión en vivo había superado los 3.500 espectadores y el número aumentaba cada segundo. La sección de comentarios se había vuelto completamente ilegible debido a la velocidad de las respuestas. Emojis de fuego, emojis de cara de sorpresa e infinitas variaciones de «Dios mío, esto es una locura». Llenaban la pantalla continuamente. Elena Ríos encontró su voz primero, hablando apresuradamente. Señor Solís, lamento profunda y sinceramente toda esta situación. No teníamos absolutamente ninguna idea de quién era usted, y esto nunca debió haber sucedido. Por supuesto que no lo sabías, respondió Mateo con suave comprensión. ¿Cómo podrías saberlo? Visto de manera informal cuando visito las sucursales. No anuncio mi posición ni muestro mis credenciales. Entro como cualquier otro cliente porque genuinamente creo que cada cliente merece respeto, independientemente de su apariencia, vestimenta o saldo de cuenta. Se puso de pie lentamente, con la tableta aún en la mano y observó a la multitud de clientes que habían estado tan ansiosos por presenciar su humillación pública minutos antes. Muchos ahora estudiaban sus zapatos atentamente, o de repente encontraban sus teléfonos extremadamente interesantes. Pero esto es lo que más me preocupa, continuó Mateo, su voz permaneciendo inquietantemente tranquila,
A pesar de la enorme magnitud de lo que acababa de suceder, este incidente no se trataba realmente de la cantidad de un cheque o de procedimientos bancarios o protocolos de seguridad. Esto se trataba fundamentalmente de suposiciones, de juicios inmediatos, de quién creía usted que merecía el respeto humano básico y quién no. Ricardo pareció encogerse físicamente ante los ojos de todos. Su costoso traje de repente parecía varias tallas demasiado grande para su figura menguante. «Señor, si hubiera sabido quién era usted», comenzó Ricardo desesperadamente. «Ese es exactamente el problema», interrumpió Mateo con calma pero con firmeza. «Si hubiera sabido quién era yo, ¿qué pasa con quién soy como ser humano? ¿Qué pasa con tratar a cada cliente con dignidad, independientemente de quién sea o de lo que posea?» Las cenizas del cheque quemado parecían burlarse de Ricardo desde el suelo de mármol. Un error de 2.8 millones de euros que lo perseguiría para siempre. Mateo revisó su costoso reloj por última vez. 15:02. Ahora llevo 2 minutos tarde a mi reunión de junta de emergencia, que originalmente fue convocada específicamente para discutir los estándares de servicio al cliente en esta sucursal. Miró directamente a Ricardo con una expresión que lograba ser simultáneamente de decepción y decisivamente final. Me pregunto qué estaremos discutiendo ahora. 15:03. El juicio final comenzaba. Mateo Solís abrió una nueva aplicación en su tableta con la precisión deliberada de alguien que accede a herramientas que conoce íntimamente. El panel de control financiero corporativo se cargó instantáneamente, mostrando datos en tiempo real que hicieron que el color restante de Ricardo se escurriera por completo de su rostro, como agua de una presa rota. Permítame compartir algunos números concretos con usted, Ricardo, dijo Mateo, su voz manteniendo esa calma inquietante que de alguna manera hacía que sus palabras fueran más aterradoras que un grito. El Banco El Horizonte generó exactamente 900 millones de euros en ingresos totales el año pasado. Mi grupo de inversión, Capital Solís, contribuyó con 650 millones de eso a través de nuestra participación mayoritaria y relaciones comerciales asociadas. La audiencia de la transmisión en vivo, que ahora se acercaba a los 4.000 espectadores y aumentaba constantemente, observaba en atónito silencio mientras Mateo deslizaba metódicamente informes financieros detallados con logotipos corporativos y marcas de agua oficiales. Los comentarios inundaban la pantalla más rápido de lo que los moderadores podían procesar. «Tiene los números reales. Esto es mejor que cualquier película que haya visto. Ricardo está siendo destruido con datos. Él se halló usando hojas de cálculo como armas». Elena Ríos permaneció completamente congelada detrás del mostrador de atención al cliente, dándose cuenta de que estaba presenciando la historia corporativa desarrollarse en tiempo real ante sus ojos. Los fragmentos de cheque quemado esparcidos a sus pies representaban más que solo papel destruido. Eran evidencia física de un error catastrófico que remodelaría todo sobre cómo opera este banco. Esta sucursal central específica, continuó Mateo con calma, consultando su tableta con la facilidad de alguien que revisa estos números regularmente, procesa aproximadamente 50 millones de euros en transacciones mensuales. Eso es 600 millones de euros anuales fluyendo a través de esta ubicación. Su salario anual personal, Ricardo, asciende a exactamente 130.000 euros. Dinero que en última instancia se deriva de las ganancias generadas por mi sustancial inversión en esta institución. La boca de Ricardo se movía sin sonido, abriéndose y cerrándose como la de un pez, jadeando desesperadamente por aire. La cartera de cuero italiano en el bolsillo de su chaqueta, la cartera de Mateo que había robado frente a testigos, se sentía más pesada y más incriminatoria con cada segundo que pasaba. Mateo deslizó hábilmente otra pantalla, revelando los documentos completos de gobierno corporativo con membrete legal oficial. Quisto que todos en esta sala y los que observan en línea
comprendan el marco legal preciso bajo el cual estamos operando aquí. La sección 4.2 de nuestro Manual del Empleado establece explícitamente que la discriminación por parte del personal bancario viola tanto la ley federal como la política corporativa. Leyó directamente de la tableta con una voz clara y autoritaria. Cualquier empleado declarado culpable de comportamiento discriminatorio hacia los clientes basado en raza, género, apariencia o estatus económico percibido se enfrenta a una acción disciplinaria inmediata que incluye el despido con causa y la pérdida de beneficios. La anciana clienta de Chanel, que había aplaudido con entusiasmo las acciones discriminatorias de Ricardo minutos antes, comenzó a dirigirse nerviosamente hacia la salida principal. Otros clientes la siguieron como un ejército en retirada, recordando de repente citas urgentes en otros lugares o asuntos urgentes que requerían su atención inmediata. La cláusula 7.8 otorga a los miembros del Consejo, específicamente a mí como presidente, la autoridad unilateral para suspender personal inmediatamente mientras se realiza una investigación completa y procedimientos disciplinarios. El dedo de Mateo trazó el texto específico en su pantalla. El artículo 2 exige que todos los incidentes registrados de discriminación se conviertan en partes permanentes e irrevocables de los registros de los empleados, reportables a las autoridades bancarias estatales y federales y descubribles en las verificaciones de antecedentes. Ricardo finalmente encontró su voz, aunque surgió como un patético graznido. «Señor Solís, por favor, no tenía idea de quién era usted. Nunca quise... Pero aquí está la parte legalmente más significativa, Ricardo», interrumpió Mateo con una precisión suave pero devastadora. La destrucción voluntaria de instrumentos financieros, específicamente la quema de un cheque bancario legítimo frente a testigos, constituye un delito federal según la sección 1351 del Código Penal de los Estados Unidos. Fraude postal y destrucción de documentos financieros. Las sanciones incluyen multas de hasta $1 millón y prisión de hasta 20 años. La audiencia de la transmisión en vivo se disparó a más de 5,000, mientras la gente compartía el video frenéticamente en todas las plataformas sociales disponibles. El hashtag Kina Banco Cheque Quemado era tendencia a nivel nacional, junto con Kikula Karma es Real, Shay Justicia Servida y Vos Solís Bautez Montoya. Los medios de comunicación comenzaban a hacerse eco de la historia en tiempo real. Mateo se levantó lentamente de su silla, con la tableta firmemente en la mano, y caminó deliberadamente hacia Ricardo con pasos medidos. Cada pisada resonaba en el vestíbulo de mármol como una cuenta regresiva para el juicio final. La distancia entre ellos se redujo con inexorable certeza. Entonces, permítame presentarle sus opciones disponibles con total claridad, señor Montoya. La voz de Mateo llevaba el inconfundible peso de la autoridad corporativa absoluta. Opción 1. Usted emite inmediatamente una disculpa pública integral a todas las personas en esta sala y a los miles que nos observan en línea a través de la transmisión en vivo. Usted reconoce públicamente su comportamiento discriminatorio. Se somete voluntariamente a capacitación obligatoria en sensibilidad. Acepta una reprimenda formal por escrito en su expediente permanente y continúa su empleo bajo un estricto estatus probatorio. Ricardo asintió frenéticamente. Un visible alivio inundó sus pálidas facciones como el amanecer después de una pesadilla. Sin embargo, continuó Mateo con una calma devastadora. Y el rostro de Ricardo volvió a caer inmediatamente. Dada la gravedad de sus acciones y las serias implicaciones federales, la opción 1 también requiere que acepte una degradación inmediata de gerente de sucursal a subgerente con una reducción salarial correspondiente del 40%. Usted reembolsará personalmente al banco 85,000 euros por el costo de reemplazar el cheque destruido y procesar este incidente. Y realizará 250 horas de servicio comunitario no remunerado en centros de alfabetización financiera en comunidades desfavorecidas. La multitud murmuró entre sí.
mientras procesaban los duros pero justos términos. Elena Ríos sacó discretamente su teléfono, aparentemente tomando notas detalladas o grabando todo para fines de documentación oficial. Opción 2. La voz de Mateo se endureció casi imperceptiblemente como acero envuelto en seda. Es el despido inmediato con causa. La pérdida completa de todos los beneficios de pensión bajo las cláusulas de discriminación y destrucción de propiedad, y la remisión formal a las autoridades federales para enjuiciamiento penal, dado que sus acciones discriminatorias fueron grabadas por múltiples testigos y transmitidas en vivo a miles de espectadores. La evidencia en su contra es abrumadora e irrefutable. Las rodillas de Ricardo temblaron visiblemente bajo sus costosos pantalones. La cartera robada en su bolsillo parecía quemar contra su pecho, como una marca. Además, continuó Mateo implacablemente, consultando otra pantalla en su tableta. La rescisión con causa incluiría la notificación inmediata a la Junta Disciplinaria de la Asociación Bancaria Nacional, lo que pondría fin a su carrera en servicios financieros de forma permanente. La naturaleza viral de este incidente asegura que su nombre estará asociado con este comportamiento discriminatorio indefinidamente, siguiéndolo a cualquier futuro empleador. Mateo abrió otra aplicación en su tableta, el sistema de comunicación interna de recursos humanos del banco. Puedo enviar los documentos de despido a recursos humanos ahora mismo, Ricardo. Su acceso a todos los sistemas informáticos sería revocado en 5 minutos. Seguridad lo escoltaría fuera del edificio de inmediato, y sus efectos personales serían empaquetados y enviados a su domicilio en 48 horas. La audiencia de la transmisión en vivo observaba con absoluta fascinación, mientras Mateo demostraba el poder rápido y decisivo de las consecuencias corporativas reales. Los comentarios fluían continuamente. Esto es lo que es la verdadera rendición de cuentas. Denle la opción 2, que pague por lo que hizo. Justicia en tiempo real. Pero hay una tercera consideración que me pesa mucho, añadió Mateo pensativamente, mirando las cenizas esparcidas de su cheque destruido. Los 2.347.000 euros que usted quemó representan no solo mi dinero personal, sino fondos que podrían haber financiado programas de alfabetización financiera, préstamos para pequeñas empresas para emprendedores minoritarios, becas educativas para estudiantes desfavorecidos y proyectos de desarrollo comunitario. Su prejuicio no solo me hirió a mí personalmente, sino que dañó a toda la comunidad a la que este banco existe para servir. El rostro de Ricardo se arrugó visiblemente. Todo el peso de sus acciones finalmente penetró en su conciencia. Señor, por favor, tengo una familia que mantener, una hipoteca que pagar, hijos en la universidad. No puedo perderlo todo por un terrible error. ¿Un error? La voz de Mateo se agudizó notablemente por primera vez, cortando el aire como una cuchilla. Ricardo, usted no quemó mi cheque accidentalmente. Usted no me trató con falta de respeto por error. Usted tomó decisiones deliberadas y calculadas basándose en el color de mi piel y en sus suposiciones prejuiciosas sobre mi valía como ser humano. Señaló directamente a la cámara de la transmisión en vivo, donde miles continuaban observando este enfrentamiento sin precedentes. Y usted realizó su discriminación con orgullo, teatralmente para una audiencia en vivo. Usted quería testigos de su intolerancia. Buscó activamente la validación de su prejuicio. Bueno, felicidades. Obtuvo exactamente lo que quería. Los guardias de seguridad permanecían inmóviles y confundidos, inseguros de si aún debían tratar a Mateo como un sospechoso, o a Ricardo como el problema principal. Los fragmentos de cheque quemado esparcidos entre ellos contaban la historia completa de este cambio de poder. Necesito su decisión final ahora mismo, Ricardo, afirmó Mateo con firmeza. Disculpa pública, servicio comunitario, degradación, reembolso financiero y libertad condicional, o despido inmediato, remisión criminal y destrucción completa de la carrera. Tiene exactamente 60 segundos para elegir su futuro. Mateo levantó su tableta significativamente.
su dedo flotando directamente sobre lo que parecía ser un documento oficial de despido. El reloj de pared marcaba las 15:107 con precisión mecánica. Elija con mucho cuidado, aconsejó Mateo en voz baja, su voz llevando el peso de la certeza absoluta. Porque a diferencia de las suposiciones descuidadas que hizo sobre mí, esta decisión definirá exactamente quién es usted realmente como persona. Ricardo miró las cenizas del cheque que había quemado con tanto orgullo, finalmente comprendiendo que su momento de orgullo prejuicioso y actuación pública le había costado todo a menos que se tragara ese orgullo por completo y suplicara clemencia. La cuenta regresiva de 60 segundos comenzó con una precisión devastadora. 15:08. La elección y sus consecuencias. Las piernas de Ricardo se doblaron ligeramente cuando la cuenta regresiva de 60 segundos llegó a 30. El peso de miles de personas observando en línea, las cenizas del cheque quemado a sus pies y la mirada inquebrantable de Mateo se combinaron en una aplastante comprensión de su completa vulnerabilidad. «Elijo la opción 1», susurró Ricardo con voz ronca, apenas audible sobre el zumbido del aire acondicionado. «Me disculpo completamente con todos». Mateo bajó su tableta pero no la guardó. «Más fuerte, Ricardo, la gente que filma necesita oírte claramente y mirar a las cámaras, no a mí». Ricardo se giró hacia la transmisión en vivo, su rostro pálido y demacrado. La mujer que filmaba ajustó su ángulo para capturar su humillación en alta definición. Más de 6,000 personas observaban ahora en tiempo real. Yo, Ricardo Montoya, me disculpo sinceramente con el señor Mateo Solís por mi comportamiento discriminatorio. Comenzó, su voz quebrándose de emoción. Hice suposiciones racistas basadas en su apariencia. Destruí su propiedad personal. Lo traté con falta de respeto y prejuicio que no tiene lugar en la banca ni en la sociedad. Los comentarios de la transmisión en vivo explotaron. Demasiado poco, demasiado tarde. Al menos lo está admitiendo. Esto es doloroso de ver. Bien, que sufra. Continúe, instruyó Mateo en voz baja. Las manos de Ricardo temblaban visiblemente. Me disculpo con cada cliente que presenció mi comportamiento y con todos los que observan en línea. Mis acciones fueron incorrectas, ilegales e inexcusables. Acepto toda la responsabilidad y trabajaré para ser una mejor persona. Elena Ríos comenzó a escribir rápidamente en su computadora, documentando todo para los registros corporativos. Los clientes restantes observaban fascinados cómo la carrera de un hombre se transformaba ante sus ojos. Mateo volvió a abrir su tableta, navegando a lo que parecía ser un formulario disciplinario de empleado. Elena, por favor, prepare el nuevo contrato de empleo de Ricardo, reflejando su degradación a subgerente y la reducción salarial. Recursos Humanos necesitará la documentación en menos de 1 hora. Sí, señor Solís, respondió Elena de inmediato. Su comportamiento profesional ahora completamente alineado con la autoridad de Mateo. Mateo deslizó la pantalla a otra que mostraba el manual de políticas del banco. Con efecto inmediato, esta sucursal implementará nuevos protocolos de servicio al cliente. Elena, quiero que tome notas detalladas para la distribución corporativa. La audiencia de la transmisión en vivo observaba cómo Mateo comenzaba a remodelar las operaciones del banco en tiempo real. Los comentarios pasaron de la burla a un interés genuino. Realmente está haciendo cambios. Así es como se solucionan los problemas sistémicos. Movimientos de CAO inteligente. Primero, el protocolo de dignidad primero, anunció Mateo, consultando su tableta. Cada cliente recibe un servicio idéntico, independientemente de su apariencia, vestimenta o estatus económico percibido. El personal debe saludar a los clientes en 30 segundos y mantener la cortesía profesional durante todas las interacciones. Ricardo permanecía inmóvil, aún procesando su dramática caída de gerente a subgerente. La cartera en su bolsillo, la cartera de Mateo, seguía siendo un recordatorio candente de sus errores acumulados. Segundo, estamos implementando el sistema de monitoreo de respeto.
continuó Mateo. Todas las interacciones con los clientes serán grabadas y analizadas mensualmente por una organización independiente de derechos civiles. Cualquier patrón de sesgo o discriminación desencadenará una investigación inmediata y una acción correctiva. Elena tecleaba furiosamente, capturando cada detalle. ¿Debo programar la instalación de la tecnología, señor Solís? Sí, y hágalo una prioridad número 1. Quiero las cámaras operativas en 48 horas. Mateo deslizó la pantalla a otra. Tercero, capacitación trimestral obligatoria para todo el personal. Reconocimiento de sesgos inconscientes, sensibilidad cultural y estándares profesionales de servicio al cliente. La anciana clienta de Chanel, que había comenzado a irse, se detuvo cerca de la puerta para escuchar. Su entusiasmo anterior por la discriminación de Ricardo se había transformado en un incómodo silencio. Estos talleres incluirán oradores invitados de las comunidades afectadas. Continuó Mateo. Las evaluaciones de desempeño del personal ahora incluirán métricas específicas para el trato equitativo al cliente. Los aumentos salariales y las promociones dependerán parcialmente de estos resultados. Mateo caminó lentamente hacia las cenizas esparcidas de su cheque quemado, sus costosos zapatos crujiendo ligeramente sobre los fragmentos. Cuarto, estamos estableciendo sistemas anónimos de retroalimentación del cliente, kioscos físicos en cada sucursal, además de una línea directa dedicada con acceso directo a mi oficina. Ricardo observaba impotente cómo su antigua autoridad se desmoronaba en una rendición de cuentas sistemática. El número de espectadores de la transmisión en vivo se acercaba a los 7,000 a medida que los medios de comunicación comenzaban a hacerse eco de la historia. Quinto, la voz de Mateo llevaba una creciente convicción. Reuniones mensuales de asesoramiento comunitario. Representantes de organizaciones locales se reunirán con la gerencia de la sucursal para discutir la calidad del servicio y abordar las preocupaciones antes de que escalen. Se arrodilló y con cuidado recogió algunos de los fragmentos de cheque quemado en su mano. «Elena, quiero que estas cenizas se conserven como evidencia para el informe del incidente. Además, crearemos una exhibición conmemorativa en el vestíbulo». «¿Una exhibición conmemorativa, señor?», preguntó Elena, confundida. Mateo se puso de pie, con las cenizas en la palma de la mano como nieve oscura. Un recordatorio enmarcado titulado «El costo de las suposiciones». Estas cenizas servirán como un recordatorio permanente de que el prejuicio destruye más que solo papel. Destruye la confianza, la comunidad y la dignidad humana. Los comentarios de la transmisión en vivo se volvieron cada vez más solidarios. Convertir la basura en tesoro. Momento de enseñanza para todos. Este tipo es brillante. Verdadero liderazgo. Ricardo finalmente encontró el coraje para hablar. «Señor Solís, todavía tengo su cartera, lo siento, la tomé». Mateo extendió su mano libre. «Gracias por devolverla, Ricardo». Ricardo sacó la cartera de cuero de su chaqueta y la colocó con cuidado en la mano de Mateo. La transferencia simbólica de poder completó su transformación de agresor a subordinado. Ahora, sobre su servicio comunitario. Continuó Mateo consultando su tableta de nuevo. Trabajará en el Centro de Inclusión Financiera La Esperanza cada sábado durante los próximos 2 años. Ayudará a las familias a comprender la banca, el crédito y la planificación financiera. Sí, señor, respondió Ricardo mansamente. Específicamente trabajará con familias que se parecen exactamente a mí, añadió Mateo con un énfasis silencioso. Familias que han experimentado discriminación en los servicios financieros. Aprenderá sus historias, comprenderá sus luchas y, con suerte, desarrollará la empatía que claramente le falta. El peso de esta asignación se posó sobre Ricardo como una pesada manta. 2 años enfrentándose a las personas a las que había prejuiciado, aprendiendo su humanidad, confrontando sus prejuicios semanalmente. Su primera sesión de capacitación es este sábado a las 9 a.m., afirmó Mateo con firmeza. Doña Carmen, la directora del centro, lo espera.
Es una abuela de 67 años que ha luchado contra la discriminación financiera durante 40 años. Le sugiero que escuche atentamente todo lo que le enseñe. Elena terminó de escribir y levantó la vista. Señor Solís, ¿debo notificar a la sede corporativa sobre estos cambios de política? Ya está hecho, respondió Mateo, mostrando la pantalla de su tableta. Envié la orden de implementación hace 20 minutos. Cada sucursal de El Horizonte adoptará estos estándares en 90 días. La audiencia de la transmisión en vivo se dio cuenta de que había presenciado más que solo justicia individual. Habían visto un cambio sistémico nacido del prejuicio de un hombre y la respuesta de otro. Los comentarios reflejaron esta comprensión. Así es como se arregla el racismo. De cheque quemado a prejuicio quemado, cambio de política en tiempo real. Mateo miró alrededor del vestíbulo, observando los rostros de clientes, personal y seguridad que habían presenciado esta transformación. Señoras y señores, lo que sucedió aquí hoy no fue solo sobre mí o Ricardo. Se trataba de las suposiciones que hacemos, el respeto que negamos y los cambios que podemos crear cuando elegimos la justicia sobre la venganza. Levantó las cenizas de su cheque quemado. Estas cenizas representan 2.8 millones de euros, pero más importante aún, representan el costo del prejuicio. Mañana representarán el fundamento de algo mejor. El reloj de la pared marcaba las 15:15. En 12 minutos, Mateo había transformado la humillación en educación, la discriminación en reforma política y el dolor personal en curación sistémica. Ricardo permaneció en silencio, procesando la magnitud de su caída y la misericordia inesperada de su castigo. Su carrera yacía en cenizas como el cheque que había quemado. Pero a diferencia del cheque, su carrera aún podría ser salvable a través de un cambio genuino. ¿Alguna pregunta sobre sus nuevas responsabilidades, Ricardo?, preguntó Mateo. Ricardo negó lentamente con la cabeza. No, señor. Gracias por darme una segunda oportunidad. Mateo asintió una vez, luego se dirigió a la salida. No me dé las gracias todavía. Deme las gracias en 2 años, cuando haya aprendido a ver a las personas como seres humanos en lugar de suposiciones. 6 meses después, la transformación era palpable. La exhibición conmemorativa se erguía prominentemente en el vestíbulo principal del Banco El Horizonte, atrayendo a visitantes de todo el país. Detrás de un cristal protector, las cenizas preservadas del cheque quemado de Mateo Solís descansaban sobre terciopelo, acompañadas de una placa de latón que rezaba: el costo de las suposiciones. En memoria del prejuicio destruido por la dignidad. Ricardo Montoya llegaba temprano para su turno de sábado por la mañana en el Centro de Inclusión Financiera La Esperanza, como lo había hecho cada semana durante 26 semanas consecutivas. El hombre que una vez quemó un cheque con arrogante discriminación, ahora cargaba materiales educativos para familias a las que antes veía con recelo. «Buenos días, doña Carmen», saludó Ricardo a la directora del centro con calidez, su voz despojada de su antigua condescendencia. «Buenos días, Ricardo», respondió la abuela de 67 años con una sonrisa conocedora. «La familia Cruz lo espera en la sala 3. Su préstamo para pequeña empresa fue denegado ayer. Necesitan ayuda para entender por qué». Ricardo asintió y caminó hacia la sala de conferencias, pasando por paredes cubiertas de cartas de agradecimiento de familias a las que había ayudado a navegar el sistema bancario. Su transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Requirió confrontar sus prejuicios, una conversación a la vez, un alma a la vez. El efecto dominó se extendía. El video viral de la respuesta de Mateo Solís a la discriminación había alcanzado 15 millones de reproducciones en todas las plataformas. El hashtag Banco Cheque Quemado se convirtió en más que una etiqueta. Se convirtió en un movimiento que examinaba las suposiciones y los privilegios en las interacciones cotidianas. La doctora Sofía Navarro, profesora de Sociología en la Universidad de la Capital, incorporó el incidente en su plan de estudios sobre el racismo sistémico.
Este estudio de caso demuestra cómo el prejuicio individual se convierte en discriminación institucional y cómo el liderazgo puede crear un cambio sistémico inmediato, explicó a sus estudiantes de posgrado. Las imágenes habían sido traducidas a 12 idiomas y utilizadas en programas de capacitación corporativa en todo el mundo. Empresas de todas las industrias adoptaron variaciones del protocolo Dignidad Primero de Mateo, reconociendo que el respeto no es opcional. Es esencial para el éxito empresarial. La revolución corporativa. El enfoque de Grupo de Capital Solís hacia la discriminación se había convertido en el estándar de oro para las instituciones financieras. El sistema de monitoreo independiente identificó y abordó 50 incidentes de sesgo en toda su red solo en el primer trimestre, evitando la escalada mediante una intervención temprana. Hemos visto un aumento del 35% en la satisfacción del cliente minoritario, informó Sofía Navarro, la ahora gerente regional que supervisaba la implementación de la capacitación en sensibilidad. Más importante aún, hemos visto un cambio cultural. Los empleados detectan activamente los sesgos y los corrigen de inmediato. Los programas de capacitación trimestrales evolucionaron más allá del mero cumplimiento hacia una educación genuina. Oradores invitados compartían historias personales de discriminación, creando conexiones emocionales que los manuales de políticas nunca lograron. Las evaluaciones de desempeño ahora incluían puntuaciones de retroalimentación del cliente específicamente relacionadas con el trato respetuoso. Las acciones del Banco El Horizonte aumentaron un 15% en 6 meses, impulsadas parcialmente por la publicidad positiva, pero principalmente por una base de clientes expandida y mejores relaciones con la comunidad. Otros bancos comenzaron a adoptar políticas similares, creando una transformación a nivel de la industria. El viaje de Ricardo. El hombre que una vez se mantuvo triunfante sobre las cenizas ardientes, ahora se sentaba humildemente frente a Isabela Cruz, explicando los requisitos de un préstamo con paciencia y empatía. El banco denegó su solicitud debido a la relación deuda-ingresos, explicó Ricardo suavemente. Pero hay pasos que podemos tomar para mejorar su posición. Creemos un plan. Los ojos de Isabela se llenaron de gratitud. Usted es la primera persona del banco que realmente escuchó nuestra situación, en lugar de simplemente decir que no. Ricardo sintió el peso familiar de su comportamiento pasado. Cada familia agradecida le recordaba a las personas que había descartado, los sueños que había aplastado a través de suposiciones. Sus 250 horas de servicio comunitario se convirtieron en 400, luego en 600. El requisito terminó, pero el aprendizaje continuó. Me equivoqué en muchas cosas, admitió Ricardo durante su reunión mensual con Mateo Solís. Pensé que el éxito significaba excluir a la gente. Aprendí que significa incluirlos. Mateo asintió pensativamente. Esa es una sabiduría que no se puede enseñar en los manuales de capacitación. Hay que ganarla a través de relaciones genuinas. El mensaje del memorial. Los visitantes del vestíbulo de El Horizonte a menudo se detenían en la exhibición conmemorativa, leyendo la explicación adjunta de los eventos. Los niños preguntaban a sus padres sobre las cenizas detrás del cristal. Los adultos compartían historias de sus propias experiencias con la discriminación. La exhibición incluía un código QR que enlazaba con el video completo y una página de recursos integral sobre los sesgos inconscientes. Los materiales educativos explicaban cómo las suposiciones se convierten en acciones y las acciones se convierten en sistemas de exclusión. Esas cenizas representan más que dinero, reflexionó Mateo durante una entrevista grabada que acompañaba la exhibición. Representan cada vez que el valor de alguien fue juzgado por su apariencia, cada vez que el potencial fue descartado por el prejuicio, cada oportunidad destruida por las suposiciones. El memorial había inspirado exhibiciones similares en corporaciones, universidades y centros comunitarios en todo el país. La frase, "el costo de las suposiciones", apareció en todo.
desde tazas de café hasta carteles de salas de conferencias, sirviendo como recordatorios diarios para examinar nuestros sesgos. El cambio sistémico en todas las industrias. Los estándares Solís, como se los conoció, se extendieron mucho más allá de la banca. Tiendas minoristas, centros de atención médica, oficinas gubernamentales e instituciones educativas adoptaron protocolos similares. La combinación de monitoreo en tiempo real, capacitación regular y rendición de cuentas comunitaria creó mejoras medibles en el servicio al cliente en todos los grupos demográficos. Un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica encontró que las empresas que implementaban protocolos al estilo Solís experimentaron aumentos promedio del 25% en la satisfacción del cliente minoritario y del 20% en la retención general de clientes. El caso de negocios para la dignidad se volvió innegable. Las empresas de tecnología desarrollaron sofisticados softwares de detección de sesgos basados en los sistemas de monitoreo de Mateo. La inteligencia artificial ahora ayuda a identificar patrones de comportamiento discriminatorio que la supervisión humana podría pasar por alto. El legado personal. Mateo Solís no se consideraba a sí mismo un héroe de la historia. Simplemente me negué a dejar que el prejuicio quedara sin desafiar, explicó durante sus conferencias universitarias. Los verdaderos héroes son personas como Ricardo, que eligieron crecer en lugar de retirarse. Sus cheques de dividendos trimestrales todavía llegaban a la misma sucursal central, pero ahora se procesaban con el respeto que cada cliente merecía. Mateo a menudo visitaba sin previo aviso, observando las interacciones y asegurándose de que los estándares se mantuvieran altos. La tarjeta de embarque de primera clase a Tokio que Ricardo nunca notó condujo a una expansión comercial que creó 200 empleos en comunidades desatendidas. La tranquila respuesta de Mateo a la discriminación creó oportunidades que su ira nunca podría haber logrado. La llamada a la acción. La lección del cheque quemado se extiende más allá de las políticas corporativas y los programas de capacitación. Desafía a cada individuo a examinar sus suposiciones, cuestionar sus sesgos y elegir la dignidad sobre la discriminación. Tu voz importa. Tu historia cuenta, enfatiza Mateo en sus conferencias. Cada vez que presencias una injusticia y eliges hablar, creas un cambio. Cada vez que tratas a alguien con dignidad, cuando otros muestran falta de respeto, construyes puentes. El movimiento continúa a través de acciones individuales. Las redes sociales se llenan de historias de personas que eligen la inclusión sobre la exclusión, la comprensión sobre la suposición, el crecimiento sobre los rencores. El hashtag muestra valía incombustible se convierte en un grito de guerra para proteger la dignidad humana. Tu papel en esta historia. El incidente del cheque quemado demuestra que el cambio no requiere violencia, riqueza o poder político. Requiere coraje para defender principios, sabiduría para elegir la educación sobre la retribución y compromiso para crear sistemas que protejan la dignidad de todos. ¿Has presenciado alguna discriminación que parecía pequeña pero se sintió enorme? Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación. Cada historia compartida ayuda a otros a reconocer estos momentos y responder con la combinación de fuerza y gracia de Mateo. Las cenizas en esa exhibición conmemorativa no son solo restos de prejuicios, son fertilizante para el crecimiento. De la destrucción viene la creación, de la humillación viene la educación. Del dolor. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.